Hola, continuamos con la clase de la unidad temática número 4, edificios en altura. Ahora vamos a ver cómo desarrollamos la actividad práctica. En clases anteriores habíamos visto que en los edificios en altura es condición indispensable que los elementos, los planos verticales resistentes que habíamos hablado, identificado tecnológicamente, o sea, las paredes o tabiques de hormigón armado, en el caso acá en la región NEA, o celosías, o sea, placas discontinuas tipo cabreadas verticales, que se han visto en otras imágenes, tienen que estar combinados con los elementos horizontales e inclinados, o sea, hay que conformar un sistema estructural resistente a acciones laterales. La condición básica de equilibrio ante las acciones horizontales, en el caso de sismo o de viento, es que el punto de aplicación de la resultante de las reacciones producidas por los elementos estructurales verticales debe coincidir con el centro geométrico del volumen. O sea, suponiendo que esto sea una planta en esta axonométrica, sea una planta de un edificio en altura, los elementos, cada elemento estructural resistente, no los elementos de simple cerramiento como ser ventanas, puertas, paredes, tabiques de mampostería o prefabricados, sino los que constituyen la estructura del edificio. Esos elementos estructurales conforman un punto de aplicación, en este caso R como resultante, un centro que debe coincidir con el centro geométrico de la forma que tenga la planta. Entonces tienen que coincidir los dos puntos en una misma posición. Si no coincidiera, se produciría lo que se denomina un brazo de palanca de giro o, un punto, o una excentricidad de torsión vertical. Entonces, lo que ya habíamos hablado es que la situación es favorable, es que en los elementos estructurales, todas las resultantes, considerándolo como fuerzas, como si fueran fuerzas esos elementos estructurales, tienen que coincidir en un punto que coincide con el centro geométrico. Entonces, así se evitan las torsiones verticales. Bueno, vamos a ver cómo hacemos esa verificación del arrastramiento vertical, si es lo suficientemente adecuado como para evitar que el edificio se mueva en demasía. Vamos a aclarar que los edificios se mueven, como hemos visto ya en las imágenes. Todos los edificios se mueven, aunque sea imperceptible. La mayoría no son de esos movimientos no son percibidos por los usuarios, por nosotros, los seres humanos. Pero las estructuras están en constante movimiento. Acá, por ejemplo, en la región NEA, las acciones que producen esos movimientos son el viento, que es un factor importante climático, y las cargas térmicas. Nosotros tenemos de 6 a 8 meses de temperaturas superiores a 30 grados, y esos producen dilataciones y en horarios nocturnos contracciones de las estructuras, o sea que hay movimiento debido a la acumulación de energía térmica en la masa estructural de los edificios. Bueno, lo que vamos a hacer es un simple trabajo de aplicación de las leyes de la estática para determinar el centro de masa de una figura geométrica. Si nosotros tenemos un cuadrado, una figura geométrica cuadrada, al tirarle dos diagonales vamos a encontrar el centro geométrico. Pero si al mismo tiempo tenemos diferentes figuras geométricas, un rectángulo, un triángulo, otro cuadrado de dimensiones menores, un círculo, e insertamos esas figuras dentro de la figura geométrica inicial, o sea, el cuadrado de color amarillo,
vamos a ver que los centros de masa, los centros geométricos de cada una de estas figuras están ubicados en posiciones totalmente diferentes al centro geométrico del cuadrado amarillo. Entonces, ¿cuál será el centro de masa considerando que las partes que no fueron llenadas o saturadas por las figuras geométricas posteriores son vacíos? Entonces nos quedaría esta figura que está a la derecha aquí abajo, fíjense el cursor que se mueve, estaría acá a la derecha abajo, pero no sabemos cuál es el centro de masa. Entonces, ¿cómo hallamos ese centro de masa? O centro de las resultantes. Entonces, acá lo que tenemos que hacer es asignarle a cada figura geométrica un valor numérico que lo dibujamos como si fuera un vector a una escala de fuerza. Entonces, la superficie del rectángulo, esto se corresponde con el vector de color marrón F1. Después la azul del triángulo F2, el azul oscuro del cuadrado pequeño F3 y el verde F4, el vector verde. Bueno, hacemos este polígono funicular, este polígono de fuerza tanto en sentido vertical de las Y, con el eje de las Y, como en el sentido horizontal, y después aplicamos dos centros polares, el centro polar Y para, los vectores verticales y el centro polar OX para los vectores horizontales. Posteriormente desarrollamos los rayos polares, el 1i, el 2i, el 3i, el 4i y el 5i, y igualmente para los vectores horizontales realizamos los rayos polares, el 1x, el 2x, el 3x, el 4x y el 5x. De esa manera trasladamos paralelas de esos rayos polares hasta cortar la recta acción de los centros geométricos de cada una de las figuras. Fíjense, estas son las rectas de acción del círculo verde, la recta de acción vertical y la recta de acción horizontal. Del triángulo tenemos la recta de acción horizontal y la recta de acción vertical. Bueno, trasladamos la recta de acción, empezamos con el 1i, trabajamos esta paralela hasta cortar la recta de acción del rectángulo en su posición vertical, después el 2i desde esa posición de corte hasta cortar la recta de acción del triángulo, después la 3i saliendo de ese punto de corte hasta cortar la recta de acción del cuadrado, el 4i del cuadrado hasta cortar la recta de acción del círculo, la recta de acción vertical del círculo, y después el 5i tiramos la paralela hasta que se corte con la prolongación del 1i, y en ese punto tenemos por donde pasa la recta de acción de la resultante de las superficies desde el punto de vista vertical, la FI, que sería esta. De igual manera hacemos con las horizontales, con el mismo procedimiento hasta hallar el punto de aplicación de la recta de acción de la resultante horizontal. Cruzamos las dos rectas de acciones resultantes y ahí tenemos el punto G, el centro de masa G de la figura múltiple que está inserta en el cuadrado amarillo. Entonces, si prestamos atención, el centro de masa de cada una de las figuras más pequeñas, o sea, es como una composición de superficies expresada en vectores. Si ampliamos un poquito acá el zoom, vemos que el punto G
el centro de masa de las figuras pequeñas, del círculo, el rectángulo, el triángulo y el cuadrado azul, está en esta posición, mientras que el centro geométrico de la figura amarilla inicial está en una posición cercana, pero no coinciden, o sea que hay una excentricidad. Bueno, eso es lo que pasa entre los elementos estructurales y la planta de un edificio con todos sus elementos que la conforman. Entonces, esta excentricidad puede ser la causante que se produzca una torsión. Ahora, si extrapolamos a una planta de arquitectura, como habíamos visto en la ampliación del Museo Whitney, vamos a ampliar un poquito la imagen para que podamos tener una noción. Fíjense que el cuadrado del perímetro de la planta tipo del edificio en altura contiene toda la distribución funcional de la planta tipo, y a su vez la distribución funcional de la planta tipo contiene toda la estructura a través de diferentes tabiques y diferentes elementos como ser columnas. Fíjense los tabiques, pero no todos los tabiques son estructurales. Acá, por ejemplo, se dibujó como si fuera un solo plano, pero en realidad es un plano discontinuo, porque hay cortes para que pase un pasillo. Fíjense, acá estaría el pasillo, acá hay otro corte, acá hay una columna, en este punto tendría que estar una columna en un solo plano. Entonces, esto nos da la pauta que el centro de masa de esta planta, el centro de masa de la masa estructural, es diferente al centro geométrico de dicha planta. Si yo, para sacar el centro geométrico, yo tiro una simple diagonal de este vértice a este vértice, de este vértice a este vértice, y por supuesto que lo voy a tener ubicado en esta región. En cambio, el centro de masa resistente, el centro de masa estructural desde el punto de vista vertical, no está ubicado en esa posición. Va a estar ubicado en otra posición porque hay discontinuidad de los elementos estructurales. Hay diferentes elementos estructurales. Entonces, entre el centro geométrico del cuadrado y el centro de masa incógnita, hay una excentricidad, y eso nos pone en duda de que si hay suficiente rigidez vertical, si esa distribución de elementos estructurales es la adecuada o no. Entonces, para eso vamos a utilizar un procedimiento de cálculo que está establecido en el SIGSOC número 201, capítulo 15.8, que establecen para el cálculo y ejecución de estructura de hormigón armado y pretensado. La hipótesis general es: se deberá cuidar especialmente la rigidez espacial y la estabilidad de las estructuras. Esa es la hipótesis general. Y si en una estructura no es evidente que estén aseguradas la rigidez y la estabilidad, o sea, hay incógnita, como vimos en el caso anterior, o sea, acá tenemos incógnita, si es suficiente o no, será necesaria una verificación numérica de la estabilidad de los elementos arrastrantes horizontales y verticales. Entonces, los elementos arrastrantes verticales están formados por tabique o caja de escalera y que estos satisfagan la expresión dimensional. Entonces, tenemos que considerar que los arrastres verticales no van a ser columnas, salvo que tengan una cierta magnitud o importancia, sino van a ser todos los tabiques. Acá fíjense, tabiques, este es el núcleo de circulaciones verticales, acá hay ascensores, escaleras, acá hay ductos especiales, tableros. Bueno, estos tabiques, tenemos que considerar como los elementos que van a ser los adecuados para asegurar la rigidez vertical. Entonces, a esos elementos tenemos que aplicarle la expresión adimensional número 11, que es esta simple fórmula, que significa que alfa
tiene que ser menor o igual a 0,6 para n mayores a 4. 4 es la cantidad de niveles. O sea que para todos los edificios que tengan más de 4 niveles hay que aplicarle esta verificación numérica que da un resultado adimensional. No tiene unidades de medida ni dimensiones el resultado de eso, sino tiene que tener un valor que sea igual, donde es igual al producto de H, la altura del edificio, sobre el nivel de emportamiento de los elementos de avistamiento verticales. Esta altura del edificio se toma desde el coronamiento superior, la parte más elevada del edificio, hasta el nivel de suelo donde están apoyados o fundadas las bases. Esa es la altura del edificio, la altura real del edificio. Se incluye a las bases. La altura no se toma desde el nivel de calle, del nivel de vereda, sino desde el nivel de fundación. Multiplicado el producto de la raíz cuadrada de n, donde n es la sumatoria de todas las cargas del edificio, las cargas verticales, o sea, la carga total, cuánto pesa el edificio totalmente, dividido el módulo de elasticidad del material utilizado. En este caso, como vamos a utilizar en la región, lo que más se utiliza para los edificios en altura es hormigón. El módulo de elasticidad para, en este caso, un H21, que es un hormigón normal recomendado para este tipo de estructura, andamos en el valor de 300 kilogramos por centímetro cuadrado, multiplicado por la sumatoria de los momentos de inercias de todos los elementos resistentes. ¿Cuáles son los momentos de inercia de todos los elementos resistentes? Bueno, tenemos que sacar los momentos de inercia en el caso de considerar todos estos tabiques como tabiques de hormigón. Por ejemplo, si decimos todo esto van a ser tabiques de hormigón, estos son todos tabiques de hormigón, que estos tienen una magnitud, le podríamos dar, qué sé yo, 30, 50 centímetros de espesor a estos tabiques. Este podrían tener 20, estos podrían tener 15, estos que son menores podrían tener 10 centímetros. Ejemplo, le estoy dando una idea de lo que son, o sea que hay que calcular el momento de inercia de cada uno de estos elementos, y la sumatoria es aplicar el teorema de Steiner. No es la suma matemática de los resultados de la aplicación de la ecuación del momento de inercia que ustedes han estudiado en Introducción a las Estructuras, sino es la composición de las inercias sobre los tabiques verticales. Entonces, tenemos que aplicar esta expresión. Esta expresión se aplica a configuraciones geométricas del tipo centrado, o sea, donde hay simetría de distribución de los elementos resistentes verticales. No es aplicable donde haya excentricidad. Entonces, en estos casos, lo que tenemos que hacer es aplicar un cálculo al efecto de la torsión, que es algo mucho más complejo y que eso ya es recomendado que lo hagan junto con especialistas estructurales. Pero nosotros vamos a trabajar con una situación más básica, porque el objetivo es que ustedes aprendan a diseñar la estructura. O sea, esta distribución que se hace aquí es un diseño estructural, no solamente funcional y morfológico o tecnológico, sino el diseño estructural para que puedan identificar los partidos más adecuados para desarrollar edificaciones en altura. Bueno, vamos a hacer un ejemplo. Supongamos que esta sea la planta de un edificio. Fíjense que es un ejemplo muy simple. Esta planta de este edificio es una forma rectangular y tiene un núcleo de circulación vertical centrado. Fíjense que si ustedes pasan la diagonal de la figura geométrica de la planta, coincide
el centro geométrico con la ubicación donde está el núcleo de circulaciones verticales o el núcleo resistente a los movimientos horizontales, donde se va a verificar la estabilidad a las oscilaciones que pueda tener el edificio. Es un edificio clásico, edificio de 15 niveles de altura, se determina una planta tipo, 240 metros cuadrados. O sea, les comento, toda esta información va a estar en el archivo, así que lo voy a pasar muy rápido para que lo puedan leer. Yo le voy haciendo las explicaciones genéricas para que ustedes vayan entendiendo lo que están leyendo. Son losas cruzadas de 8 metros por 5 metros. Evidentemente, si tomamos esto así, pues supongo que deben ser 4 losas cruzadas. Se verifica según el CIRSOL, según el capítulo 15.8.1. La altura total es de 45 metros, considerando 15 niveles, cada nivel a 3 metros de altura, o sea, de piso a piso de cada nivel, incluyendo el espesor de losa, y 6 metros de profundidad con la fundación, en la cota de fundación de las bases. Acá dice fundación del tabique, que serían los tabiques que conforman el núcleo de circulación vertical. Nos da una altura total de 51 metros. Bueno, si aplicamos la fórmula, el módulo de elasticidad por la sumatoria de los momentos de inercia de los elementos estructurales que constituyen el núcleo de circulación vertical, me va a dar 300.000 por la sumatoria de los momentos de inercia. En el caso del módulo de elasticidad es para el hormigón H21. Acá se aplica el concepto del teorema de Steiner. Para aplicar el teorema de Steiner, o sea, tenemos que encontrar los ejes y el cruce de los ejes de todos estos tabiques. Fíjense que todos estos tabiques tienen que estar dibujados a una escala donde estén identificados todos sus espesores, todas sus posiciones. Esto es una escalera con un descanso, otra escalera con un descanso, otra escalera que llega al siguiente nivel, o sea, una escalera de 3 tramos con 2 descansos que rodean una caja de ascensor que tiene 2 huecos, 2 vacíos para donde circulan los ascensores, y rodeado de un rectángulo mayor con otro rectángulo que se encuentra de manera excéntrica al rectángulo mayor. Vamos a hacer una salvedad. La caja de los ascensores o los tabiques que rodean los ascensores no son un 100% opaca o cerrada o maciza, sino tienen un vano en cada nivel que coincide con el ancho de la puerta para que la gente pueda pasar, entrar y salir del ascensor. Lo mismo que en la escalera, se tiene un pequeño vano que es el tamaño de una puerta de 0,85 por 2 metros para que las personas puedan acceder y salir de la escalera, lo mismo en la parte inferior o en la parte superior. Bueno, teniendo esas consideraciones, vemos que este rectángulo mayor es simétrico en vertical, lo mismo que el rectángulo menor es simétrico en vertical, entonces por ende el eje X va a estar ubicado en el eje del tabique central, en este punto. Pero cuando analizamos desde el punto de vista del eje de las Y, vemos que los tubos o los tabiques de los ascensores están excéntricos con respecto al tabique de la escalera externo. Entonces ahí sí tenemos que calcular los momentos de inercia, aplicar las fórmulas y tenemos una inercia de 9.200 metros a la cuarta alrededor del eje X y 3.900 alrededor del eje Y. Entonces cuando hacemos la aplicación de la fórmula, nos da que el valor alfa es 0,67. No es 0,60 como máximo, o sea que estamos en malas condiciones. Esta es una aplicación de métodos numéricos, no requiere un mayor desarrollo cognitivo que solamente aplicar conocimientos total adquiridos en
totalmente adquirido ya en introducción a la estructura en segundo año de la carrera. Entonces, la unidad dimensional alfa de esta configuración de tabiques es 0,67 y no da mayor de 0,60. Entonces estamos en malas condiciones, por lo que hay que rediseñar la distribución. Por esto no cumple con el CISOC, lo que significa que no está asegurada la rigidez espacial y la estabilidad de la estructura. Ahora, ¿cómo se rediseña la distribución? Bueno, tenemos que repensar cómo va a ser la distribución geométrica de esta configuración de circulación vertical. Entonces, lo que se hace acá, fíjense que lo único que se hace acá es que este ancho de escalera de 0,85, que para las cuestiones funcionales funciona, para código de edificación funciona, en 0,85 pasan dos personas, una sube, otra baja. Solo lo que se le hace es, se le lleva a 1 metro, se le agrega 15 centímetros de todo lado, o sea que se hace 30 centímetros más largo en total en altura. 1,28 es el tabique en altura, la separación de tabique en altura para los ascensores, eso se mantiene. Y el total 270 más 15, 15, o sea 3 metros que tenía de ancho, se le agrega 15 centímetros en la escalera, o sea que acá se le agrega 15 centímetros y 15 centímetros, o sea que esto pasa a tener 3,30 de ancho, antes tenía 3 metros, antes tenía 5 metros de alto y ahora tiene 5 metros 30. O sea que fíjense que rediseñar no implicó modificar todo el proyecto arquitectónico, sino refuncionalizar en el aspecto de las circulaciones. Con 1 metro de paso de circulación estamos más que bien en una circulación vertical de servicio, porque la circulación principal del edificio en altura, en este caso, es el ascensor, son los ascensores, o sea que acá pasan perfectamente caminando dos personas. Y en este caso volvemos a tener un paso de más de dos personas, 1,15 y prácticamente casi 1,20, pueden caminar 3 personas, 2 suben y una bajan, 2 bajan y una suben. O sea que hay unas condiciones de circulación adecuadas, o sea, la funcionalidad de lo que se está diseñando está asegurada. Entonces volvemos a realizar la aplicación del cálculo de los momentos de inercia alrededor del eje X y alrededor del eje Y, teniendo todos los datos. Todo lo único que hay que hacer es aplicar la fórmula de momento de inercia, se obtienen los valores, se hacen las sumatorias de los momentos de inercia y se obtiene una nueva valor de alfa que es igual a 0,59. 0,59 es menor que 0,6, estamos en buenas condiciones para el CISOC, lo que significa que está asegurada la rigidez, pero tenemos que tener en cuenta que estamos al límite máximo, o sea que si nosotros consideramos esta distribución geométrica del núcleo de rigidez vertical del edificio para otra tipología de edificio que tenga mayores alturas, esto exigirá un mayor arrastramiento. O sea que hay que tener en cuenta que esto está respondiendo a la altura de 15 niveles más 6 metros de profundidad de fundación. Una recomendación práctica. Hay que tratar de que el valor sea igual a 0,6 el cálculo. O sea, este 0,59 está bien. Ahora, si yo hubiese obtenido 0,6, está mucho mejor. ¿Por qué en el valor límite? Porque al agregarle yo materiales, 0,15 más 0,15, o sea, 30 centímetros más de material hormigón en horizontal y 30 centímetros más de material hormigón en sentido vertical, yo le estoy agregando más costos de ejecución. O sea, lo que hay que pensar acá ya, una vez que está asegurada la rigidización vertical, tengo que pensar la optimización constructiva y de los costos.
O sea que acá yo podría volver a hacer otro tipo de cálculo de verificación, que si yo le pongo 1 metro de ancho y acá también 1 metro de ancho en vez de 1,15, y vuelvo a hacer el cálculo y el valor me da 0,6, esa es la distribución adecuada. Ahora, si me da 0,61 o 0,065, ya este valor de 1 metro de ancho, donde acá tengo 1,15, ya no es el adecuado. Tendría que bajar a 1,10, tendría que mantener en 1,15 o en todo caso tratar de bajar a 1,10 esto. O sea, el objetivo es tratar de consumir la menor cantidad de materiales que son costosos. El hormigón es muy costoso en 15 niveles. El hormigón en masa, colado in situ, es demasiado dinero. Entonces, este tipo de verificaciones sirven también para hacer un uso adecuado del material que estamos trabajando. Bueno, acá hay una explicación de cómo hacemos las composiciones de inercia. Yo creo que esto lo pueden leer tranquilo en su casa. Es una recreación de introducción a la estructura que le agregamos como material de consulta. Lo importante era que conozcan el procedimiento de verificación de la ubicación de los ejes. Tenemos dos cálculos. Entonces, bueno, vamos a proceder al segundo cálculo. El primer cálculo que me habíamos dicho que era la verificación de la rigidización vertical. Hemos logrado obtener para el ejemplo analizado un valor de 0,59 con el máximo admisible 0,6. Tenemos asegurada la rigidización vertical. Ahora tenemos que asegurar el segundo punto, que es la verificación al volcamiento. Bueno, para hacer esto vamos a hacer primero una pequeña pausa porque tengo que buscar un material gráfico y no lo quiero hacer en vivo porque tardaría un poco. Así que hacemos una pequeña pausa y en el siguiente archivo digital vemos la verificación al volcamiento. Gracias.